Un saludo muy especial. El día de hoy estamos iniciando otro Retail Coffee en el cual nos estará y está aquí ya con nosotros acompañándonos Juan Diego Bedoya, en el cual estaremos hablando del liderazgo en tiempos de turbulencia. Para esto nos acompaña, como les decía, Juan Diego Bedoya. Juan, muchas gracias por estar acá. Un placer. Juan Diego es un gran conocedor del mundo del liderazgo, un estudioso incansable del liderazgo, humilde a más no poder, pero eres un teso, Juan. Mi absoluta admiración hacia ti y un agradecimiento por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Bien, Jaime, no, el agradecimiento es mío. La verdad, muchas gracias por esta invitación. Espero que podamos disfrutar este cafecito. eh, y la verdad, sí, y sobre todo de hablar cosas que me apasionan. Eh, Soy, como lo digo yo coloquialmente, de pronto este término no lo vayan a entender en otros países, eh, pero como decimos aquí en esta región del país, soy un gomoso del liderazgo y la verdad pues me ha apasionado estudiarlo y entenderlo pues desde hace muchos años para que no hagan cuentas, ¿listo? No, Muchas gracias por la invitación. no, yo sí tengo que decir, Juan, que tienes más de 30 años de experiencia y eso va a ser muy valioso. Este espacio del Retail Coffee es un espacio de amigos en el que vamos a conversar un poco, Juan, y estoy muy seguro que muchas de tus opiniones y de tus conocimientos van a ser muy importantes para las personas. Bueno, vamos en materia, Juan, y sin querer dar una connotación de negativa, ni de crisis, ni de dificultad, pues realmente sí estamos viviendo una turbulencia, algo con lo que yo siempre he dicho que no estábamos preparados y en ningún plan que tenían las marcas y las compañías en su planeación estratégica, seguramente no tenían la claridad de lo que nos iba a llegar y bueno, nos llegó y ya llevamos ya un par de meses en esto. Vos, Juan, ¿cómo ves el liderazgo en estos momentos de turbulencia? Jaime, esa pregunta, igual sigo con los términos nuestros, es muy brava. Eh, Porque la podemos mirar pues como desde muchas ópticas y dependiendo de la mentalidad que podamos tener, pueden tener connotaciones negativas y positivas. Yo me voy a centrar más bien en tu invitación, en que mirarlo desde lo positivo. Eh, y la verdad, esa pregunta, Jaime, hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, digamos que en este espacio, no creo que este cafecito nos alcance para hablar de todo eso, pero eso me recuerda una historia que la quiero contar, te la quiero contar y se la quiero contar, pues como a todos, que puede servir para responder esa pregunta. Y es que algún día llega la hija de su papá muy angustiada, desorientada, insegura, confusa, porque le están pasando un montón de cosas que se siente muy mal y entonces se siente agobiada, ¿qué voy a hacer? Y no sé qué, y se queja con el papá y el papá no le contesta nada, sino que le dice, acompáñame, y se la lleva a la cocina. El papá es un cocinero eh, y calienta tres vasijas, pone en el fogón tres vasijas con agua y las calienta y empiezan a hervir. Mientras están hirviendo, utiliza, saca tres elementos, saca un huevo, una zanahoria y saca café. Cuando ya el agua está hirviendo, deposita estos tres elementos en el agua hirviendo y mientras tanto la niña está poniendo cuidado y la verdad, pues no entiende lo que su papá está haciendo. Entonces, una vez pasado eso, pasan 10 minutos y el papá saca los elementos del agua
y los pone en 3 platos y le pregunta, ¿qué ves? Y la hija le dice, pues veo una zanahoria, veo un huevo y veo café. Y entonces toca por favor la zanahoria. Y entonces toca la zanahoria y la zanahoria está blandita. Entonces toca el huevo y el huevo está duro. Y el café. Y entonces la niña se sonríe y dice, huele rico y sabe rico. Y entonces, bueno, entonces ahora yo te pregunto, le dice el papá, ¿tú qué eres? ¿Tú eres zanahoria? ¿Tú eres huevo? ¿O tú eres café? La zanahoria, antes de entrar, los 3 elementos se sometieron a una misma adversidad, agua hirviendo. Pero ¿qué pasó con la zanahoria? La zanahoria era fuerte y cuando entra el agua pierde su fortaleza y queda débil. El huevo, que era débil, súper frágil, se torna y se vuelve duro. En cambio, el café lo que hace es que saca lo mejor de él y se transforma y el aroma, el sabor, no sé qué. ¿Tú qué eres? Entonces, la vida es eso. Entonces, digamos que esa pregunta tuya, Jaime, eh, digamos que en este momento podría estar pasando eso, ¿cierto? En todo el mundo estamos en esta incertidumbre que podía tener esta niña y el tema es cómo lo vamos a afrontar. Entonces, la pregunta, yo devolvería la pregunta a, a, a quienes nos están acompañando en este café. ¿Qué son? ¿Son zanahoria, huevo o café? Al final es decisión personal, decisión de cada uno, y eso tiene que ver con la decisión y las cosas, cómo afrontemos las dificultades como líderes y cómo miremos eso, desde el punto de vista si somos café, zanahoria O o sea, huevo. desde esa perspectiva y la historia, Juan, que nos estás contando, aparentemente todo líder debería ser como el café. Eh, sí, yo diría que es muy importante. Mira, hay un personaje, que este personaje sí es un experto. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen, el doctor Mario Alonso Puy. Eh, es un médico cirujano, experto en neuroliderazgo, motivación, creatividad. Es un personaje adicional a eso, apasionado con la eh, eh, filosofía. Y tiene una frase, pues tiene un montón de frases, pero tiene una frase que me gusta mucho y él dice, uno no puede ser mejor líder que persona. El liderazgo, Jaime, empieza desde uno mismo. No importa si, pues estamos hablando del retail y estamos hablando de los líderes, pero esto le apunta a todos, nos apunta a todos. No importa si soy líder, eh, aplica a la humanidad, a vos, a mí como papás, aplica eso. Entonces un líder debe conocerse primero, debe poder responderse preguntas como ¿cuál es mi punto de partida? ¿En dónde estoy? Si yo estoy liderando un equipo, si yo estoy liderando un equipo es qué tanto me lidero a mí mismo, ¿qué tanto soy autocrítico, qué tanto me conozco, cuál es mi punto de partida desde el punto de vista de lo que voy a hacer. Probablemente lo que decías cuando empezabas esta conversación, decías, oíste, esto nos cogió descobijados a todos y nadie estaba preparado. Y probablemente a los líderes igual los haya cogido descobijados, pero entonces el tema es qué tan preparados estamos, ¿cierto? Entonces, sí, yo pensaría que en estos momentos de adversidad es donde se miden esos buenos líderes, es cómo afrontar estas dificultades, cómo sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Vale, Juan. Yo quisiera, voy a ir, te quiero ir llevando por algunos puntos que yo sé que cada uno de ellos sería para un café de 2 horas contigo, pero los quiero llevar en este espacio con toda nuestra audiencia por varios motivos. Uno, por la pertinencia en el actual momento que estamos viviendo. Dos, por la turbulencia que
que estamos viviendo y que seguimos viviendo, algunos sectores tratando de estabilizar, otros viendo un poco de más sombra, otros viendo la luz al final del túnel, pero en últimas, muchos de ellos muy de moda y muy de moda frente a todas estas personas que lideran procesos, que lideran equipos, que lideran organizaciones. Entonces, quisiera pasar por varios de ellos y yo sé que tu conocimiento y tu opinión nos va a servir mucho. La primera pregunta que quisiera hacerte, Juan, es la resiliencia. Eh, eh, Ese ave fénix, ese mundito de la resiliencia, qué tan pertinente y qué mensaje puedes dar vos a todos los líderes que nos estén viendo y nos estén escuchando. Jaime, muy buena pregunta y yo diría que más de 2 horas tocaría este tema y de hablar sobre eso, pero digamos que encaja perfectamente la resiliencia y es eh, posiblemente ya a pesar de que llevamos 3 meses, 4 meses, qué sé yo, a nivel mundial en este tema, una frase repetitiva es de que nos tenemos que reinventar, de que la innovación coge un papel importante, pero digamos que la resiliencia tiene eso y es esa capacidad que el ser humano tiene pues como de sobreponerse a estos acontecimientos difíciles y de cómo poder salir adelante. Me parece súper chévere lo que acabas de decir del ave fénix. Entonces es cómo afrontar eso. Entonces, más allá de poderle decir a la gente es qué debe hacer, porque no creo que sea yo quien debería decirle a las personas qué hacer o no, pero sí es como hacer esa, me devuelvo a la parte anterior, esa análisis de ese papá a esta hija. ¿Qué, qué tipo de ser humano sos vos, cierto? Porque al final los líderes son personas, son personas y son seres humanos, y entonces es qué tipo de ser humano, ¿cierto? Sos ese que te mostrás fuerte, duro, pero en los momentos de adversidad flaqueas, o esos que ante el mundo sos súper frágil, pero en estos momentos de turbulencia te volvés duro, qué sé yo, no sé, de pronto hasta dictador, o sos ese personaje que probablemente pasa desapercibido, pero que cuando enfrentas a estas situaciones difíciles sacan lo mejor de vos. Entonces, la invitación, si pudiese hacer algo, es decir, es eso, es como sacar lo mejor de nosotros, cómo sacar, porque al final, no importa si es el retail A, B, C, no sé, todos tendremos que hacer lo mismo, cómo sacar lo mejor de nosotros. Pero vuelvo y repito, el liderazgo arranca desde uno mismo, y si yo soy un buen ser humano, como dice el doctor Mario, pues podré ser un mejor líder. Entonces me podrán seguir y poder generar una buena influencia en las demás personas, ¿cierto? Entonces es un momento de reflexión importante. Si vos sos una persona o has sido tradicionalmente un personaje duro con tu gente, probablemente hoy tengas una dificultad frente a tus equipos, ¿cierto? Porque no te van a creer, pero es un momento de reflexión que te puedes utilizar y aprovechar. Mirándolo, vuelvo y repito, con lo que vos arrancaste este cafecito, arrancar desde lo positivo. Miremoslo desde esa parte, desde la parte positiva. Esto negativo que está pasando a la humanidad es yo cómo me aprovecho como líder. Si fui uno de esos duros con la gente, hoy cómo puedo hacer para poder salir adelante. Vale. Juan, te voy a lanzar dos preguntas en una. No se ponga nervioso. Habíamos Eh, quedado que eran preguntas fáciles, ¿cierto? no quedamos en nada, aquí estamos conversando. Eh, a ver, Juan, viendo, viendo las cosas desde una visión muy positiva y de que la tormenta va a pasar y que vamos a salir adelante,
hay realidades en algunos sectores que no podemos ocultar. Y gran parte, Juan, de nuestra audiencia hacen parte del retail, hacen parte de las marcas que venden a través del retail en diferentes categorías y seguramente pues todos están viviendo estadios diferentes. Ese líder y muchas de las personas que siguen a sus líderes van a tener una desmotivación por el entorno negativo, por prender las noticias y ver algunas dificultades que se van presentando o cuando los números no los van acompañando. Eh, yo te quería preguntar a ese líder uno, ¿qué factor le juega el tema de la motivación? Y la otra pregunta, ¿cuál es tu visión, Juan? O sea, si la motivación debe estar liderada por el líder, valga la redundancia, o si es la misma persona quien sola debe motivarse y salir adelante. Ahí van las dos preguntas en una. Sí, muy bien, sí, vuelve y juega. Yo he he venido sumando pues como y creo que vamos como en 18 cafecitos que para poder responder todas estas cosas. No, 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 Eh, tenemos que separar otros 6 o 7, los que sean necesarios. bueno, ya voy a tratar de ser muy concreto. Ya me conoces, que a veces me extiendo y me gusta contar como... Pero digamos que hoy vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, de la palabra que probablemente una de las palabras que más esté utilizando, muy seguramente en toda la humanidad, es reinventarnos, ¿cierto? Y probablemente eso va a pasar, ¿cierto? Habrá negocios que podrán salir, seguir adelante, hay unos negocios nuevos que no existían que van a existir, hay otros que irán a cambiar su forma de hacer. Aquí en Colombia, eh, pues la gran superficie, pues como el demostrar aquí en Colombia almacenes éxito, después de tantos años de estar terminó haciendo cosas que nunca había hecho, como hacer tapabocas, ¿cierto? Entonces, eh, eh, terminamos haciendo un montón de cosas, pero eso es, digamos que desde la parte organizacional, desde la parte de la empresa. Pero yo creería, Jaime, y estoy convencido que el tema del liderazgo, porque está asociado a las personas, eso no va a cambiar. Entonces, un líder siempre tiene y siempre ha tenido y seguirá teniendo 4 herramientas vitales y fundamentales para la dirección de sus equipos. Y entonces, y esas 4 herramientas están asociadas a 4 momentos distintos de cada uno de sus seguidores, colaboradores, empleados, como los quieran llamar, no sé cómo los llamen en todas partes, eh, pero digamos que voy a mencionarlo como colaborador. Entonces, el grado de madurez de la tarea y el conocimiento que tiene cada empleado en la tarea que desempeña, cada líder lo que tiene es 4 herramientas. Y entonces la primera herramienta es una herramienta que se llama la herramienta de soporte. Yo te doy soporte, te llevo de la mano, te enseño, te acompaño. La segunda herramienta que tiene ese líder es de dirección. Ya después de haber dado soporte, llevarte de la mano, explicarte con palos y con palitos, plastilina y las cosas, ya en la segunda fase te voy conociendo, te voy direccionando, bueno, listo, ya te suelto, pero voy ahí al lado tuyo. En el tercer momento, cuando ya la persona ya entiendo, yo ya lo motivo, le digo, vamos para adelante, usted es capaz. Y empieza el tema de la motivación. Y, pero ya ha pasado un tiempo importante y al final lo suelto, lo dejo ir, lo delego, porque ya tiene. Pero eso cambia en cada una de las tareas. Entonces, respuesta a tu pregunta, la motivación permanecerá y seguirá siendo importante. Y es cómo cada líder es capaz de manejar esas cuatro herramientas poderosas en esos momentos de acompañamiento. Pero como hoy es esta incertidumbre es absolutamente para todos, tanto para el líder como los dirigidos, y entonces probablemente todos estemos en el momento uno.
en el momento en el que todos necesitamos soporte. Entonces aquí viene una parte muy importante de este líder, es demostrar esa humildad de reconocer que no se la sabe todas y tener un equipo y de cómo aprovecharme de ese equipo. Y entonces aprovechar de esas fortalezas y cómo en el equipo logramos salir adelante. Yo creería que eh, si respetuosamente, si el tema es de dar un consejo o una sugerencia, es a cada líder le diría, es, es ese grado de humildad, de reconocer que no se las sabe todas, pero que tiene un equipo supremamente valioso y que esto solamente podrán salir adelante todos, no él solo, sino todo el equipo, pues es volver y cómo retomar esos momentos de madurez, de grado de la tarea y utilizar inteligentemente esas cuatro herramientas en los momentos adecuados. Eso sería como mi respuesta, Jaime, a esa pregunta tan brava tuya. No, excelentes esas herramientas, esas 4 herramientas, Juan, que nos estabas compartiendo. Uno de los principales cambios que se están dando, Juan, es con todo el tema del aislamiento. Muchos hoy no están yendo a sus lugares habituales de trabajo, habituales hasta hace un par de meses. Y han aparecido otras herramientas a través de la tecnología como el teletrabajo, donde cambia el sentido de la reunión, cuando cambia el sentido del seguimiento. Eh, el teletrabajo, ¿qué connotación tiene, Juan, para ese liderazgo hoy en día y esa falta de interacción física que tanto reta a cambiar ese liderazgo? Había apagado aquí el micrófono porque me entró una tosecita. Qué pena. Jaime, me parece que muy importante, al igual que el teletrabajo, al igual que otras cosas que no habíamos aceptado, por lo menos en Colombia, no conozco a profundidad en otros países, pero en Colombia no nos habíamos preocupado mucho. Desde el 2008 estamos hablando del tema del teletrabajo en Colombia. Y a pesar de que el teletrabajo tiene 3 grandes temas importantes para las empresas y para los colaboradores, un tema de mejora de productividad, de ahorros en costos y responsabilidad social, empresarial. Entonces, digamos que en esos 3 grandes marcos, a pesar de esto, no había sido no habíamos incursionado de una manera importante en ese sentido. Y aquí nos tocó, como decimos acá en Colombia, a la brava. Pues había que hacerlo, pues toca que hacerlo, ¿cierto? Entonces, digamos que me parece que es un momento oportuno y eso se ha venido generando unos temas importantes a tal punto que cuando te llegan ofertas de las virtuales, hoy me llegó, casualmente hoy me llegó una invitación de, oiga, compre la oficina virtualmente y tal cosa y organice el espacio en su casa y tal, porque no estábamos preparados para eso. Digamos que entonces el tema del teletrabajo juega un papel supremamente importante y tiene eso, el tema, y se ha mejorado. El tema de la productividad, entonces el cumplimiento de las personas que están trabajando desde la casa. Las empresas han venido reportando unos resultados importantes versus a lo que sucedía antes de esta situación que estamos viviendo. Inclusive las personas sienten y lo expresan, estoy trabajando más de lo que trabajaba cuando estaba en la oficina y entonces es porque no tenés el espacio. Nosotros somos como muy coloquiales y entonces es más bien en la oficina, entonces es el cafecito juega un papel muy importante en la oficina, el tema del espacio, en los pasillos, etcétera. No, en la casa estás produciendo, entonces juega un papel supremamente importante. Amarrado al tema de los ahorros que pudiese tener esto y de temas de baja rotación, el tema de, ayer oía una entrevista que le hacían al presidente del Éxito y a
el director general del Hospital Pablo Tobón Uribe, y decía, oiga, las personas que trabajan desde la casa, y entonces curiosamente ha habido una disminución importante del tema de Ausentismo. ausentismo, y entonces ha jugado una cosa importantísima ahí. Entonces, y pues ni se diga con el tema de lo que estábamos viviendo aquí en Medellín, y en el país en general, del tema del medio ambiente. Entonces ya empieza a ver uno en el periódico como, oiga, ya llevamos más de 2 semanas o 3 semanas con zonas verdes, pues del tema de la medición de la polución y cosas de eso. Entonces, digamos que el teletrabajo juega un papel muy importante. Obviamente tocará hacer unos ajustes importantes porque nos tocó hacerla ahí a la carrera, nos tocó, y es eso, tocó, pero sobre la marcha creo que se ha aprendido un tema importante, Jaime. Y los líderes, allí en ese momento, juegan un papel muy importante. Entonces, no sé, yo utilizaba 30 años atrás la palabra supervisor. Entonces, no sé si esto que voy a decir, cómo suena en otras partes de los países que nos están escuchando. Entonces, no era el supervisor, sino el sapovisor, ¿cierto? Y entonces, hoy, ¿cómo voy a liderar yo bajo esta realidad? El tema no es de estar encima de la gente, entonces es un tema de confianza, de creer en el equipo que tenés y de tener esa confianza en ese colaborador, en esos colaboradores. Entonces, el tema de alinear metas y objetivos, entonces juega un papel muy importante. Ese líder tendrá que aprender de ese direccionamiento de esta persona que ya no la tiene sentada al lado, pero el tema de confianza específicamente. Vale, excelente, Juan. Te quiero hacer una pregunta, porque me quedan dos preguntitas y estamos ya un poquito cortos de tiempo, porque me encantó cómo pudiste tener un hilo conductor para llegar a la confianza y aprender. Pero te quiero hacer una pregunta sobre el aprender y el desaprender en estos momentos. Aprender y desaprender como muy en paralelo, y desde ese liderazgo. Vos que sos también tan cercano a todos estos temas desde la gestión humana, ¿qué rol va jugando la formación y el aprender y el desaprender en este momento? O sea, en este momento de, de esta turbulencia, ¿cómo ves ese punto? Total, Jaime, total. Mira, digamos que desde lo que actualmente estoy haciendo en mi vida, entonces me ha tocado aprender cosas nuevas. Y entonces me piden, hey, para que me acompañes en este proceso de formación formativo, pero en lo que había estado acostumbrado era a hacerlo de manera presencial. Y entonces porque entre las metodologías que utilizo son muy de interactuar el uno con el otro. Y entonces vuelve y juega y aparece para lo que hablamos al principio, reinventarse. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, el aprendizaje, Jaime, es permanente, es continuo, esa vaina nunca termina. Y esta situación en la que estamos, pues es esa invitación extraordinaria de aprender y nunca podremos dejar de aprender. Eh, y entonces también la lección es, oiga, ya nos pasó esto y muy seguramente va a volver a pasar otra cosa, entonces ¿qué tenés que hacer? Todos nos tenemos que apuntalar a ese sentido, en ese sentido. Y entonces el aprendizaje es un aprendizaje continuo, y entender y mirar más allá y levantar la cabeza y mirar un poquito más allá hacia el futuro que está pasando para irme adelantando a situaciones futuras de qué cosas. Y el aprendizaje siempre estará presente, Jaime, y hoy más que nunca pues coge una vigencia y tiene una vigencia aún mayor. Muy bien. Juan, la turbulencia le genera incertidumbre al líder, y probablemente estar en una zona que no es de su confort. Yo quiero leer textual una frase de muchas que me envías vos, por WhatsApp, y la voy a hacer pública. Comillas, dice: vivir no es otra cosa que arder en preguntas. Cierro comillas. Y eso lo quiero hilar con la improvisación, que en algunos casos
debe tener ese líder. ¿Qué rol tiene el preguntar para el líder cuando el líder probablemente no se las sabe todas? Esa es la mejor pregunta que pudiste haber hecho. Por eso la dejé para el final. Eh, digamos que, total, por allá, yo no sé, existe un personaje poco conocido, no sé si lo conozcan, un tal Sócrates, hablaba hablaba, o fue un creador de la mayéutica. Y, y entonces probablemente para todos, no sé si están muy familiarizados con ese término, pero, pero dicho de una manera simple, ¿qué es eso? Es como el arte de preguntar. Y, y si me preguntaras, decime una sola herramienta valiosa e importante que debería tener un líder, la respuesta es esa, es preguntar, saber preguntar. Es la pregunta. La mejor herramienta. Es más, puede ser que un jefe no sepa, o un líder no sepa de nada, de absolutamente nada. Pero si sabe preguntar, puede sacar y hacer cosas extraordinarias. La pregunta, Jaime, juega un papel vital en las preguntas y hacer preguntas, pues si cabe la palabra, preguntas inteligentes, preguntas asertivas, ¿cierto? Porque existirán preguntas no tan... no me quiero meter en esos temas, pero si hace muy bien las preguntas, puede sacar eso que hablábamos ahorita del café, sacar lo mejor de la gente. Si un líder utiliza las preguntas adecuadas, puede sacar lo mejor de la gente y aprovecharse de eso, de ese equipo humano que tiene. Entonces, la pregunta, Jaime, volví, te repito, y les cuento a todos, juega un papel demasiado importante. Es la principal herramienta que tiene un líder. En otras palabras, el mensaje, si es un tema de mensajes, es, señores, pregunten, indaguen, investiguen, pregunten, preguntar. Para finalizar eso es, la naturaleza nos dotó de dos orejas y de una boca. Matemáticamente, mi hermano mayor es matemático y posiblemente será el único que no me discuta o no sé, pero dos es más que uno, ¿cierto? El mensaje subliminal es escuche más y hable menos. Entonces, cuando usted pregunta y escucha, tendrá mejores resultados. Si usted cree tener la respuesta, muérdase la lengua. Pregunte. Como digo yo en mis charlas, es muérdase la lengua. Morderse la lengua es no hable, más bien sáquele la lengua al otro. Y sacarle la lengua al otro no es hacerle no, es póngalo a hablar. Y ponerlo a hablar es preguntar. Hay que preguntar, Jaime. Vale, qué chévere, Juan, todos estos tips, todas estas cosas que nos has comentado. Sin lugar a dudas, en este momento es una oportunidad impresionante para fortalecer algunos puntos de liderazgo, donde esos líderes pues realmente se están saliendo de esa zona de confort, ese reinvento que tú hablas. Entonces estamos en un momento muy pertinente. Juan, te dejo micrófono abierto si quieres. Nos están escuchando muchos líderes. Si nos has dado muchos tips, pero si tienes un mensaje final a manera general, te lo agradecería a montones. Bueno, no, primero, Jaime, es reiterarte el agradecimiento por esta invitación. Nos estamos reinventando, tomándonos un café Café virtual, virtual. pero la verdad, delicioso de poder compartir con ustedes, no importa en dónde estén. Y simplemente, volviendo al doctor Mario Puji, él habla y explica de una manera magistral y extraordinaria el tema de la zona de confort. Y dice en su forma importante
de expresar las cosas, es que no sabe exactamente quién se inventó ese término de zona de confort, porque la explicación es cuando usted está en una situación difícil o favorable, pero ya la conoce, se queda ahí y esa es la zona de confort. Entonces él dice, para mí el nombre no es. Y el tema es, esta situación que estamos viviendo nos sacó de la zona de confort, nos está empujando. Y entonces si seguimos con analogías, el tema es la importancia de que cuando un niño se monta en un columpio, solamente necesita que le des el empujoncito y él le hace el primer empujón y el niño empieza a amasear en el columpio. Esta situación, esta pandemia, este COVID-19, como lo queramos llamar, eh, lo que nos hizo fue empujarnos el columpio, nos sacó de la zona de confort y salir de la zona de confort es mirar cosas nuevas y es entender que hay oportunidades importantes y como líderes la invitación es a esa, es a ver esas oportunidades y no quedarnos y no volvernos duros como el huevo o frágiles como la zanahoria y más bien todo lo contrario, sacar lo mejor de cada uno, esa esencia de lo que tiene el café y ese olor. Ese sería como el mensaje final y muchas gracias por este espacio, Jaime, lo disfruté mucho. Amigo, mil gracias por estar acá, a toda nuestra audiencia, a la comunidad del retail, muchas gracias. Estaremos nuevamente con Juan, sin lugar a dudas, todo lo que tiene Juan para aportarnos desde muchos frentes y mucho más en el tema de liderazgo, de trabajo en equipo, pues seguramente vamos a contar muy pronto con Juan. Así que muchas gracias y nos vemos, estamos en contacto. Gracias.